Y estas razones de existir, entre otras razones, ¿sí? Son razones eminentemente filosóficas, razones filosóficas, y dentro de lo que yo creo que es lo más adecuado, ¿sí? Y no deja de ser mi creencia, es una filosofía o más bien una fenomenología, ¿no? Una filosofía fenomenológica, una fenomenología filosófica, ¿no? Entonces, el marco epistemológico con el que se quedó con un poco de... El marco epistemológico con el que voy a encuadrar esta plática, pues es un marco filosófico, no es una dogmática exegética, es filosofía, ¿sí? Filosofía moral, ética, ¿no? Pero ética en sentido filosófico del servicio público. Y creo que lo más importante, lo primero que tengo que decir, y prácticamente con eso quedaría comenzada y terminada cualquier cuestión sobre ética del servicio público, es el principio fundamental del que partimos, ¿no? Y el principio fundamental del que partimos son las obligaciones genéricas establecidas en el artículo 1 constitucional, ¿no? Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, proteger, respetar, garantizar derechos humanos. Y entendiendo a los derechos humanos como condiciones de posibilidad de la dignidad humana, ¿sí? Y en ese mismo sentido, en ese mismo aspecto, también podemos entender a los derechos humanos como principios ético-jurídicos fundamentales. Principios ético-jurídicos fundamentales, y ahí viene el vocablo ético. La ética, en el sentido en que la entiendo desde una perspectiva fenomenológica, es el conocimiento, ¿sí? Sobre las condiciones de posibilidad de la dignidad. ¿Sí? El conocimiento sobre las condiciones de posibilidad de la dignidad y el conocimiento de la dignidad misma, porque la dignidad no es un valor o un fenómeno que sea de fácil aprehensión. La palabra misma es vaga y el fenómeno lo podemos ver cuando las personas utilizan los vocablos dignidad, indignidad, indignación, digno, etcétera, etcétera. Está muy relacionado con el orgullo y con la susceptibilidad, y de susceptibilidades pues está lleno el mundo, ¿no? Hay diferentes susceptibilidades y hay tantas susceptibilidades como subjetividades pueda haber, ¿no? Y entonces cuando relacionamos directamente la dignidad con la susceptibilidad, el ser susceptible, el ser quisquilloso o el ser más o menos quisquilloso o más o menos susceptible, pues para una persona puede ser indigno, lo que para otra persona no tiene mayor problema, ¿no? Hay personas que tenemos la piel más gruesa y para ciertas cosas, y hay personas que tenemos la piel más delgada para ciertas otras. Pero no podemos relacionar, por lo menos no directamente, la dignidad con la susceptibilidad, y justamente ese es uno de los grandes problemas que trata la ética contemporánea, ¿no? La ética fenomenológica en el sentido de conocimiento o búsqueda de o ciencia de, ¿sí? Antes pensábamos en la modernidad, ¿no? Durante toda la modernidad que la ética era la ciencia de la moral, ¿no? Y entendida la moral como costumbres o entendida la moral como las normas morales, valga la redundancia, que dirigen la conducta de las personas. Normas autónomas, autónomas, individuales, unidireccionales, etcétera, ¿no? Sin embargo, la ética contemporánea ha pasado un poco de largo de esta concepción reduccionista en cierto sentido, aunque por supuesto es parte fundamental de lo que hace la ética, esta concepción reduccionista de la ética como ciencia de la moral, y se ha inclinado más a aspectos antropológicos, y dentro de los aspectos antropológicos fenomenológicos, ¿no? El fenómeno de la dignidad, el fenómeno de las condiciones de posibilidad
necesarias, ¿sí? Para que el ser humano pueda vivir una vida digna, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es lo ético? Lo que fomenta la dignidad. ¿Qué es poco ético o qué atenta contra la ética? Lo que daña la dignidad de las personas, ¿no? También pensamos que la ética es la pregunta y el conocimiento resultante, los intentos de respuesta resultantes acerca de, nuevamente, las condiciones de posibilidad necesarias de la libertad, porque da la casualidad que dignidad y libertad van de la mano, ¿no? Y libertad y responsabilidad también, ¿no? Son unos binomios, un trinomio prácticamente inseparable desde el punto de vista fenomenológico y me parecería que casi desde cualquier otro punto de vista, ¿no? Y entonces, los principios ético-jurídicos fundamentales, los derechos humanos, son éticos, ¿sí? Porque son condiciones de posibilidad de la dignidad, como la base, ¿sí? Del desarrollo de cualquier persona. ¿Sí? Debe de estar protegida la dignidad de las personas para que las personas puedan decidir si se desarrollan o no se desarrollan y si deciden que se quieren desarrollar, que se desarrollen en cualquier sentido que crean que es el pertinente para su existencia. Nada más tenemos una existencia, no podemos, no debemos andar interfiriendo con la única posibilidad de existir que tienen las personas, ¿no? Hasta donde sabemos, es la única posibilidad, es la única vida que tenemos. Entonces, no es deseable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico andar diciéndole a las personas cómo deben vivir su vida, ¿no? Las personas deben vivir su vida como se les dé la gana, respetando el principio de tanto y tan bueno para los demás o el principio del daño, ¿no? Como decía John Stuart Mill, el liberalismo clásico. Y cuando nuestra Constitución dice todas las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, respetar, garantizar derechos humanos, traducción al lenguaje filosófico ético, deben de promover, proteger, respetar, garantizar las condiciones de posibilidad de la dignidad, las condiciones de posibilidad de la libertad, debemos ser responsables con nuestros actos, ¿sí? Y cuidar que nuestras acciones no vayan a tener consecuencias, las consecuencias de nuestros actos, no vayan a tener consecuencias que dañen la dignidad o que dañen las condiciones de posibilidad de la dignidad, ¿sí? Y dice todas las autoridades, debemos entender, ¿sí? Que las autoridades, la Constitución, ahí me parece que el constituyente permanente comete una imprecisión, ¿no? Se está refiriendo a autoridades y en un sentido muy amplio debemos de entender autoridades en el sentido de servidores públicos que tienen capacidad o que tienen facultades ejecutivas y que por esas facultades ejecutivas precisamente pueden dañar derechos humanos, ¿no? Las garantías que protegen los derechos humanos principalmente están dirigidas para defendernos o protegernos de autoridades ejecutivas, valga la redundancia, ¿no? De poder ejecutivo. Pensemos en la comisión, en los ombudsperson, los ombudsman o las comisiones de derechos humanos, ¿no? Como dice el 102 apartado B constitucional, ¿no? Esta comisión, las OPDHs, conocerán de quejas referidas a actos de naturaleza administrativa. De naturaleza administrativa, traducción de naturaleza ejecutiva, ¿no? Porque la ejecución de los actos conlleva o puede conllevar, más bien, el uso de la fuerza, ¿sí? Y entonces, en uso de la fuerza, es mucho más fácil y más evidente, más espectacular, ¿no? La fuerza bruta, finalmente es violencia, ¿no? Y entonces es muy evidente la violación a derechos humanos. No siempre es tan evidente y las formas de violencia pueden ser muy sutiles. Y aunque nuestra Constitución dice autoridades, me parece que y hasta donde tengo en el recuerdo en este momento, ya hay jurisprudencia al respecto, una jurisprudencia aneja,
al respecto de que se debe de entender servidores públicos en el sentido amplio de la palabra. ¿Sí? Servidores públicos en el servicio, en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué debemos entender por servicio público en el sentido más amplio, en el sentido fenomenológico? ¿Sí? No importa si formalmente, oficialmente, ¿sí? Tienes un cargo o no tienes un cargo. Ejemplo, las personas que nos dedicamos fundamentalmente a la educación, no importando si damos clase en escuela privada, ¿sí? Al ser la educación algo fenomenológicamente, perdón que repita tanto la palabra, no todo es fenomenológico, estoy excediendo los límites de la palabra, pero tengo buenas razones para hacerlo. Fenomenológicamente, ¿cómo acontece? ¿Sí? Aunque no tenga facultades formales, oficiales, ¿sí? La educación fenomenológicamente es algo fundamental para el desarrollo humano. Por eso lo consideramos un derecho humano, independientemente de que la educación sea impartida por instituciones públicas o que sea impartida por instituciones privadas. Es un derecho humano, es una condición de posibilidad de la dignidad. Si las personas no se educan, no pueden elegir con todas las de la ley, con toda autonomía, con toda responsabilidad, con toda libertad, cuál es la forma de vida que quieren para sí mismas y cómo quieren desarrollarse, y entonces resulta fundamental, ¿no? También el sentido de la palabra fundamental es muy, muy importante. Fundamental es una condición de integridad de la sociedad. ¿Sí? Si la sociedad no tiene ese ingrediente, ese requisito fundamental, ¿no? Ese fundamento, valga la redundancia, corre riesgo de, probablemente no de manera necesaria, pero sí muy probable, corre el riesgo de irse desintegrando, de desintegrarse. Y en la ética funciona igual tanto para la sociedad como para la persona individual. Si una persona de manera individual no es coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, probablemente vaya padeciendo un proceso de desintegración. En otros términos, corrupción, ¿no? Bueno, la educación, siguiendo con el ejemplo, la educación es fundamental para el desarrollo de las personas y fundamental para el desarrollo de una sociedad y fundamental para el desarrollo de una sociedad políticamente democrática. ¿Sí? Gran parte de los problemas que tenemos en la actualidad con la democracia es lo que ya habían adivinado Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? En las respectivas politeias. Que una democracia sin una sociedad educada, pues termina siendo una tiranía de la mayoría, ¿no? Bueno, necesitamos educación. Y entonces, una persona que se dedica a la educación, ¿sí? Independientemente de si lo hace en el ámbito privado, ¿sí? Puede considerarse, y ojo, en el sentido más amplio, filosófico, fenomenológico del concepto, puede considerarse, y tal vez debería considerarse a sí mismo, como un servidor público. ¿Sí? Está sirviendo a la sociedad, está sirviendo a la dignidad, está sirviendo a la libertad. ¿Sí? Bueno, eso sería un ejemplo, ampliando el concepto de servicio público más allá de los límites de la dogmática jurídica, ¿no? De lo que dicen nuestros códigos, de lo que dicen nuestras leyes, fenomenológicamente hablando. Un servidor público es aquel que sirve a las condiciones de posibilidad, de desarrollo, de la dignidad de las personas. Y entonces su ética debe estar basada, ¿sí? En la idea de realizar todo lo que sea necesario y tomarlo como debido para proteger esa dignidad en su propia persona, tanto como en la persona del otro. Aquí lo digo a propósito, tanto en su propia persona como en la persona del otro, haciéndole un guiño a uno de los imperativos categóricos de la ética kantiana, que es fundamental en la ética occidental y que es parte fundamental de la construcción teórica de los derechos humanos, construcción que no se ha quedado solamente en la teoría, sino que ha traspasado a nuestros
códigos jurídicos en el ámbito occidental, ¿no? Dice el imperativo categórico: actúa de tal forma que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona del otro, siempre a la vez como un fin y nunca solamente como un medio. O sea, tratar a las personas, a los seres humanos, como fines en sí mismos. ¿Por qué como fines en sí mismos? Porque si el ser humano es digno, inclusive en los términos estrictos en que piensa la dignidad Kant, ¿no? Es un concepto de dignidad muy individualista, pero no deja de tener su parte de razón. Inclusive en los términos en los que lo maneja Kant, ¿sí? Ser digno, ser autónomo, significa ponerme a mí mismo mi propio fin y darme a mí mismo mis propios deberes, lo que debo de hacer para alcanzar la finalidad que me he propuesto, ¿sí? Y que nadie, ¿sí? Nadie debe de tener o nadie tiene el derecho, ¿sí? De imponerme una finalidad que yo no deseo. Le digo regularmente a mis estudiantes cuando pasamos por este tema en clase, ¿no? Que ojalá que ellos estén estudiando derecho por convicción propia, por autonomía, porque revisaron, se informaron, se educaron, vieron cuál era su vocación profesional, revisaron varias carreras y eligieron la que más les convenía a sus gustos y a lo que ellos creían que era su vocación. Pero que si les están imponiendo la carrera, si ellos querían ser músicos, querían ser enfermeras, querían ser doctoras, querían ser arquitectos, ¿sí? Y les impusieron la carrera de Derecho porque el papá es abogado y porque el abuelo es abogado y hay que heredarle el despacho a alguien, no están siendo autónomos, hay una heteronomía que se les está imponiendo, ¿no? Entonces, ojalá que hayan escogido su carrera por sí mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que significa en términos muy generales el imperativo categórico, ¿sí? El usar a la humanidad, tanto en mi propia persona como en la persona del otro, ¿sí? Respetando la autonomía, respetando la dignidad, ¿sí? Y eso es fundamental para la ética, para cualquier persona, pero todavía lo es más para el servidor público. Ahora, también en el imperativo categórico viene una palabra clave. En este imperativo, porque hay 5 imperativos, 5 versiones del imperativo categórico en la metafísica de las costumbres. En esta versión del imperativo categórico hay una palabra clave: que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona del otro. Utilizar, ¿sí? Cuando utilizamos a alguien, lo estamos instrumentalizando. Esto quiere decir que lo estamos usando como un medio para alcanzar una finalidad. Y si lo estamos utilizando como un medio para alcanzar una finalidad, quiere decir que esa finalidad no le es autónoma, no le fue escogida, ¿sí? No fue escogida autónomamente por él mismo. Se la estamos imponiendo. Le estoy imponiendo la finalidad de ser un instrumento para una finalidad que le va a ser ajena, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer conmigo, con mi propia persona, instrumentalizarme a mí, ¿sí? Para cumplir la finalidad, el objetivo, la meta de otro o de otros, ¿sí? En estos términos parciales, ¿sí? Todavía esta idea de utilidad es completamente negativa y contraria a la dignidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué la mete Kant en el imperativo categórico? Porque le mete candado, ¿sí? Dice que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona del otro, siempre a la vez como un fin y nunca solamente como un medio. Ahora, lo relacionamos con el servicio. El servicio significa ser útil a los demás, ser útil a la dignidad del otro en el caso del servicio público, ser útil a la dignidad del otro, ser útil a las condiciones de posibilidad de la dignidad y del desarrollo del público, de los demás, de la sociedad, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Hay que tener entonces cuidado a qué le estamos llamando ser útil, ¿sí? Porque podemos caer
en esta idea del instrumentalismo, negarme a mí mismo para ser un medio de realización de los demás. Sin embargo, esto no es así, ¿sí? La utilidad, la utilización de la humanidad, tal como lo dice Kant en el imperativo, la utilización de la humanidad tiene dos versiones, ¿no? No son dos caras de la misma moneda, pero tiene dos versiones, una que no es ética y una que sí es ética. ¿Sí? La que no es ética es utilizarlo como medio para un fin heterónomo. Y la que sí es ética, ¿sí? Es, y relacionado con el servicio, ¿sí? Es cuando soy útil, ¿no? Oímos frases, ¿no? Como que el trabajo dignifica, ¿no? Que el trabajo dignifica. Ahí ya me estoy virando a Marx, ¿no? Haciéndole un guiño a Marx. ¿Por qué el trabajo dignifica? A Marx, más bien a Hegel. ¿Por qué el trabajo dignifica? ¿Sí? Porque el trabajo nos permite, entre otras cosas, sentirnos útiles. Cuando me siento útil porque estoy aplicando mi capacidad, mis capacidades, estoy aplicando mis potencialidades, mis talentos, mis facultades, pero además lo maravilloso del ser humano, igualmente como fenómeno, el fenómeno humano, ¿sí? Que es lo que revisa la ética contemporánea, fenomenológica y repito, con antropológica, ¿no? Una antropología filosófica. Lo maravilloso del ser humano es que una vez que emplea sus capacidades, sus potencialidades, ¿sí? Las aumenta, descubre más potencialidades. ¿Sí? Soy ignorante para la música, para tocar un instrumento, pero una vez que aprendo a tocar un instrumento, ¿sí? Abro la posibilidad, no sin esfuerzo y probablemente en una persona como yo con mucha dificultad, para aprender a tocar otro instrumento. ¿Sí? Amplío el abanico de mis posibilidades, me cultivo, me desarrollo. El desarrollo es clave, ¿no? Ya la jurisprudencia de la Suprema Corte ha trabajado aquella idea del libre desarrollo de la personalidad o aquella idea del desarrollo progresivo de la autonomía, ¿no? Pues, ¿por qué la Suprema Corte desarrolla estos conceptos, ¿no? ¿Y con base a qué? Pues con base a la experiencia fenomenológica de cómo acontece el ser humano, ¿no? De cómo vamos creciendo desde la infancia hasta convertirnos en adultos y sentir en la etapa adulta, no necesariamente al final de nuestra existencia, en la etapa adulta, que nuestra vida es una vida que vale la pena de ser vivida, estar satisfecho con lo que estoy haciendo porque me siento útil para mí mismo. ¿Sí? Y una muy buena manera de sentirme útil para mí mismo, en el sentido que lo estoy platicando, de desarrollar mis capacidades, mis potencialidades, es ser útil a los demás. ¿Sí? Ser útil a los demás, entonces, no es ponerme como herramienta, como medio para la realización exclusiva de la finalidad del otro. ¿Sí? Sí, debo también de protegerme a mí mismo, ¿no? Dice Kant, que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona del otro, ¿sí? Ahí hay varios candados metidos, ¿no? La mejor forma, estoy siendo altruista, egoísta al mismo tiempo, la mejor forma, una de las mejores formas, no digo que la mejor, una de las mejores formas de desarrollarme como ser humano, ¿sí? Es sirviendo a los demás. ¿Sí? Sirviendo a la dignidad del otro, sirvo a mi propia dignidad. Esta idea ya la encontramos, por ejemplo, en éticas más contemporáneas, ya paso de Kant, en una ética como la de Emmanuel Levinas, ¿no? Se tiene la idea desde el punto de vista de la ética levinasiana que
La dignidad no es algo que sea meramente individual, ¿sí? Y que podamos detectar como una cualidad individual basada en cada una de las personas. No solamente es eso, probablemente no podamos negar que sea eso, ¿sí? Pero sí podemos afirmar que no solamente es eso, ¿sí? Y que mi dignidad interdepende de la dignidad de los demás, ¿sí? Y por lo tanto, sirviendo a la dignidad de los demás, ¿sí? Sirvo a mi propia dignidad, me dignifico, ¿sí? El trabajo en general dignifica. El trabajo sirviendo a la dignidad de los demás realiza, ¿sí? De una manera muy floreciente, diría John Finnis, ¿no? El florecimiento humano, de una manera muy floreciente, mi propia dignidad, ¿no? Se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Les pongo el ejemplo a mis estudiantes, lo pongo aquí también, ¿no? ¿Por qué me causa tanto ruido que haya habido y probablemente todavía haya profesores que son egoístas con el conocimiento? En otros ámbitos no lo sé, pero en el ámbito jurídico solía darse bastante eso, ¿no? Profesores que le decían a los estudiantes, yo no te voy a enseñar todo, nada más te voy a enseñar las bases, todo lo demás investígalo tú, porque el día de mañana vas a ser mi competencia. ¿Sí? Y ese tipo de cosas no era el único argumento, pero ese es el argumento así como que más mezquino, ¿no? Que llegué a escuchar, ¿no? Personas egoístas con el conocimiento, ¿no? Y les digo yo a mis estudiantes, ¿por qué me interesa tanto, ¿sí? Darles todo lo que sé, ¿sí? ¿Por qué me interesa tanto que ustedes sepan todo lo que yo sé y que sepan todavía más? ¿No? ¿Por qué me interesa tanto que se desarrollen como personas y que sean los mejores abogados, las mejores abogadas, que sean abogados y abogadas dignos, que sean ciudadanos dignos? ¿Sí? ¿Por qué me interesa tanto? Yo, pues no es meramente un altruismo, ay, qué bonito es el maestro Morales, que se desprende, liberal y graciosa y gratuitamente de sus conocimientos para beneficiarnos porque él es muy bueno. Lo hago, de una manera egoísta, ¿sí? Lo hago egoístamente porque si en mi grupo social estoy rodeado de personas dignas, si en mi grupo social estoy rodeado, en mi gremio estoy rodeado de abogados dignos, ¿sí? Si cuando llego a la ventanilla del servicio público, a la barandilla del servicio público, me encuentro con servidores públicos dignos, que se sienten satisfechos y que se sienten realizados, que sienten que florecen con su trabajo, que pueden emplear todos sus conocimientos, que pueden desarrollarse en el trabajo, ¿sí? Lo más seguro es que yo pueda transitar con toda seguridad por la calle y que yo pueda enfrentarme a la barandilla y a la ventanilla del servicio público con toda la seguridad de que el servidor público va a hacer todo lo posible por resolverme mi problema, ¿sí? Las personas felices, lo digo de una manera muy llana y tal vez muy romántica, pero a mí me parece que es muy real. Las personas felices no andan molestando a los demás, ¿sí? Si definimos la justicia como darle a cada quien lo suyo, ¿sí? Y no quitarle a los demás lo que les corresponde, ¿sí? Las personas felices no le andan quitando lo suyo a otros. Las personas dignas, las personas que desarrollan su dignidad, las personas que comprenden que su dignidad es interdependiente de la dignidad de otros, ¿sí? No van a andar preocupadas por estarle quitando lo suyo a los demás. Y entonces yo puedo tener la seguridad de que si en mi gremio y mi grupo social o cuando me enfrento a servidores públicos dignos, ¿sí? Puedo tener la seguridad de que no me van a estar fregando o que no me van a estar poniendo trabas, ¿sí? De que van a hacer su trabajo. Quiero platicar
estoy mirando el reloj, porque sí, quiero platicar también de otro problema de ética del servicio público. Esto sería como que el marco filosófico más amplio, más fundamental, pero quiero pasar a un marco filosófico todavía, ¿sí? Un poco más interior al marco general, ¿no? Un marco dentro del marco, ¿no? Ya más relacionado con política, diríamos, o afirmaría yo que sería una cuestión de ética política, ¿sí? En la tradición occidental, ¿sí? Se forma el derecho moderno, se forma entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿sí? Principalmente en el tránsito, se forma como una respuesta, un intento, ¿sí? De revolución, ¿sí? Literal, revolución, porque fueron las revoluciones liberales las que dieron nacimiento al derecho moderno, del cual todavía seguimos siendo deudores, todavía el derecho mexicano sigue siendo derecho moderno, con todos los defectos que eso conlleva y que ahorita voy a platicar alguno de ellos relacionado con este tema de ética del servicio público en sentido más político. Fue una revolución en contra del derecho, ¿sí? Y el sistema político y el tipo de Estado, lo voy a poner en una sola frase, ¿sí? El sistema político, jurídico, estatal y social del viejo régimen, del ancien régime, ¿no? Del viejo régimen. Si recordamos el Leviatán, pero sobre todo las ediciones de El Leviatán de Thomas Hobbes, que todavía conservan la imagen que traía la edición original, el frontispicio, ¿no? Aquella imagen del Leviatán compuesto por un montón de personitas sosteniendo la espada de un lado, el cetro por el otro, ¿no? Un gigante, un ser humano, un monstruo compuesto de seres humanos individuales, gigantesco, dominando el valle del territorio, ¿no? El cetro por un lado, la espada por el otro, ¿no? Y no es casualidad que están convergiendo, ¿sí? Prácticamente en un ábside de pirámide, ¿no? El Leviatán de Thomas Hobbes, 1651, es un intento muy bueno, ¿no? Los argumentos son muy lógicos y muy racionales, ¿no? Y casi nos convencen. Es un intento muy bueno de fundamentar lógico-filosóficamente el estado absoluto, ¿sí? Y el estado absoluto justamente podemos verlo, podemos graficarlo, ¿no? Podemos figurarlo, ¿no? Si tuviéramos que elegirle una figura, pues es una figura piramidal, ¿no? La pirámide, tanto social, de los estamentos, ¿no? La gleba, los estamentos intermedios, que regularmente era el clero, ¿no? Todavía en el feudalismo, y la clase noble, ¿no? Cuando lo trasladamos ya a la monarquía y al estado absoluto, no cambia mucho la cosa, pero metemos un estamento intermedio, ¿no? Que sería la burguesía, y la nobleza se convierte en aristocracia en el sentido gubernamental político de la palabra. O sea, la nobleza se convierte en aparato burocrático administrativo del Estado, ¿no? Y, repito, la figura es piramidal no solamente en el sentido social de los estamentos, de la jerarquía social que tienen los estados absolutos, es piramidal también en el sentido jurídico-político de el poder y el dominio que se ejerce verticalmente, ¿sí? De arriba hacia abajo en el Estado absoluto, ¿no? El monarca y sus cuates, la aristocracia,
son los que tienen el poder, el dominio, lo ejercen verticalmente y todos los demás son súbditos. ¿Sí? Todos los demás son súbditos. Cuando viene la revolución, las revoluciones liberales, y se intenta cambiar el régimen, inclusive elaborando un nuevo tipo de derecho, el derecho moderno, el derecho liberal, derecho burgués en el sentido más llano de la palabra, ¿no? O sea, sin connotaciones peyorativas marxistas, ¿no? Que luego nos pueden meter ruido, ¿no? Derecho burgués, ¿no? Como si fuera necesariamente algo malo, ¿no? Después se transforma en algo necesariamente malo, pero esa ya es mi opinión. Las revoluciones intentan cambiar esta jerarquía, ¿no? El Estado, el nuevo Estado que es triunfante a la salida de las revoluciones, el Estado liberal de derecho, ¿sí? Ya no es un Estado absoluto, vertical, donde unos cuantos tienen el poder, el dominio, y están por encima de la ley, porque la ley la crean ellos para todos los demás, no para ellos mismos, ¿no? En el Estado liberal de derecho, decimos Estado de derecho porque se sujeta al principio de legalidad. Nadie está por encima de la ley. ¿Sí? Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los gobernantes, ¿no? Y el derecho moderno principalmente es derecho civil, ¿no? Eso significa que bajo el principio de legalidad y junto con el principio de legalidad tenemos el principio de igualdad ante la ley, todos somos iguales y por lo tanto nuestras relaciones son relaciones sinalagmáticas, ¿sí? Son relaciones iguales, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Si tengo un derecho frente a otro, es porque ese otro tiene una obligación recíproca, equivalente por lo menos al derecho que yo tengo y viceversa, ¿no? Con todos los demás. Nadie tiene derechos por encima de nadie más. Se supone, ¿sí? Tristemente, el esquema de la figura jurídico-política, estatal, social, quedó igual, ¿sí? En términos llanos, cambió todo para que nada cambiara, ¿sí? La pirámide siguió siendo la misma. Por eso después vinieron las revoluciones sociales, ¿no? Porque el dominio, ¿sí? Nada más cambió de manos y cambió de manos entre comillas, porque en la realidad no cambió mucho de manos, ¿sí? No pasaron a guillotina a todos los aristócratas y a todas las monarquías, ¿sí? Sobrevivieron. Y no es que fuera deseable, no estoy implicando esa idea, por supuesto, no es que fuera deseable pasarlos a guillotina a todos, ¿no? Lo deseable es lograr transformaciones estables, evolutivas y no transformaciones revolucionarias donde muera gente, por mucho que los que vayan a morir sean los malos de la película. No es deseable de ninguna manera. Pero bueno, los burgueses que estaban abajo de la aristocracia y la monarquía en términos generales, ¿sí? Se alían de la gleba, los campesinos, los obreros, los protoobreros, etcétera, etcétera, para tomar el poder, ¿sí? Pero una vez que logran triunfar en la revolución, ¿sí? Olvidan, traicionan inclusive, no solamente olvidan, traicionan inclusive el pacto con la gleba que es la infantería, la carne de cañón para la revolución, ¿sí? Y se alían con los jirones de lo que quedó de la aristocracia, ¿sí? Y quedan en el poder. Y lo único que va a cambiar son el vocabulario, ¿sí? En lugar de tener aristócratas y en lugar de tener aristocracia, monarquía y siervos, ¿sí? Ahora vamos a tener gobernantes y ciudadanos, gobernantes y gobernados, ¿sí? Pero dice el artículo, se me confunden los artículos, 39 constitucional, ahorita seguramente me van a corregir si me equivoco, me llaman la atención. 39 constitucional, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, ¿sí? 39, ¿verdad?
Ok, qué susto. El 39 constitucional. Y mete 2 candados. ¿Sí? Mete, o uno. Mete un candado muy importante. Esencialmente. No es solamente originariamente, porque algo puede tener su origen en un lugar y después pasar el poder a otro lugar. Dice, originariamente estaba en el pueblo, pero el pueblo ya lo cedió, que era más o menos lo que sucedía en el Leviatán, ¿no? El pueblo le cede todo el poder al gobernante, ¿no? Al monarca, ¿sí? Dice, no, reside esencialmente en el pueblo y solo transmite lo necesario de poder, ¿sí? Y lo necesario de dominio limitado, ¿no? Los que saben de poderes civiles y mercantiles y esas cosas, a mí ya se me olvidó, entienden más de lo que estoy hablando, porque la figura es poder, ¿sí? Con facultades de dominio, ¿sí? Le trasladamos poder con facultades de dominio a unas cuantas personas que deciden, ¿sí? Sacrificar parte de su ámbito privado al escrutinio público para convertirse en servidores, ¿sí? Y sacrificar no en el sentido ominoso de la palabra, ¿no? Así como que, ay, qué pesado, cómo me cuesta sacrificar mi ámbito privado, pero agradézcanme todos ustedes porque me estoy sacrificando, ¿no? Estoy sacrificando parte de mi ámbito privado y entonces todos me tienen que agradecer. No es el sentido ominoso de la palabra sacrificio, ¿sí? Es en el sentido gozoso. Los que son personas religiosas entenderán más o menos de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Cuando hacemos un sacrificio al Dios o a la deidad de nuestra creencia, ¿sí? Lo hacemos con gusto, le damos lo mejor que tenemos, ¿no? No sacrificamos así de, ay, pues le doy las obras, ¿no? Sacrificamos lo mejor, ¿no? Porque lo hacemos con gusto, ¿no? Entonces, le trasladamos mandato, ¿sí? Le damos mandato y por eso se convierten en mandatarios. Y de ellos, el titular del Ejecutivo es el primer mandatario. Fíjense la historia de México. El primer mandatario en la historia de México se ha comportado como mandatario o se ha comportado como Tlatoani, como monarca absoluto, como ¿no? Recuerdo los informes presidenciales antes de Ernesto Zedillo, porque Ernesto Zedillo cambia el protocolo y las solemnidades, ¿no? Y era desfile presidencial, aplauso general del Congreso y besamanos al final, ¿no? Se formaban todo la fila de gente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, ¿no? Y lo que el presidente mandara, oye, el presidente manda, pues no se supone que es mandatario, ¿sí? Y fíjense, un mandatario, lo voy a decir en los términos más burdos, un mandatario es el que nos hace los mandados, ¿no? Nosotros somos los mandantes, porque el poder reside esencial y originariamente en nosotros. Entonces, ¿cómo si nosotros somos los mandantes, los gobernantes son otros? No cuadra la palabra mandante con gobernante. No están, es un juego de palabras, nada más estoy jugando con las palabras, ¿no? No tiene ningún referente, ningún sentido esencial, ¿no? Pero el juego de palabras es evidencia, parte del problema que tiene las democracias modernas, ¿no? El gobernante por un lado y el mandante está acá. Oye, pues si eres el mandante, este es el gobernante. Este no gobierna, sirve. Este no gobierna, hace los mandados. También tenemos en México un problema de clasismo, ¿no? Y entonces cuando decimos hace los mandados, ¿sí? Suena peyorativo, ¿sí? Pero si lo relacionamos con la primera parte, la parte general de la ética general del servicio público que expuse en un primer momento, ¿sí? Servir es una dignidad, ¿no? Por eso se les llamaba candidatos en Roma, ¿no? Por estar vestidos de blanco y por eso se les rendía, se les daba honores,
no se les daba honores en el sentido actual de la palabra, ay, te aplaudo y te doy medallitas. Está relacionado, pero el sentido originario era reconocimiento de que eres honesto, onos, honestidad, honradez, honor. Te doy honor porque eres honesto, porque me has servido a la sociedad con candidez, con blancura. Cándido es blanco en latín, ¿no? Candidato es el que viene blanco. ¿Sí? ¿De qué candidatos podemos meter la mano al fuego de que vienen blancos? ¿No? Hay propuestas para intentar blanquear las candidaturas, ¿no? Propuestas de que transparenten los dineros de campaña, que transparenten, que sea con base en currículum de servicio público. ¿Qué promesas ya cumpliste? ¿Sí? Promesas cumplidas, no promesas que vayas a cumplir, ¿no? Que el sistema como está en la actualidad es, te prometo que voy a hacer esto si me eliges. No, elígeme porque ya hice todo esto, ¿no? En otras latitudes así es, ¿no? Y bueno, hay una incongruencia en esto, ¿sí? Y en México tomamos como algo peyorativo, algo indigno, ¿sí? El hacerle los mandados a alguien, ¿no? Inclusive lo decimos así, groseramente, ¿no? Tú me haces los mandados, ¿no? Porque tenemos esa idea del servilismo, ¿sí? Cuando más bien, repito, el servicio a la dignidad, ¿sí? El servicio al bien común, a la res pública, es lo más digno que hay, porque sirviendo a los demás, me sirvo a mí mismo, ¿sí? Y el sacrificio de parte de mi esfera privada, ¿no? Que la voy a tener que poner al escrutinio público, es un sacrificio menor, ¿sí? Y que vale la pena por mantener por dar ese servicio, ¿no? Y además, si una persona es íntegra, ¿no? En el sentido de la justicia como integridad que está en Platón y en Sócrates, ¿no? Si una persona es íntegra, no le tiene miedo al escrutinio público en su ámbito privado, ¿no? Me daría pena, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Que vean lo desordenado que soy y etcétera, etcétera, ¿no? Pero miedo al escrutinio, no, porque si hay integridad, soy de una sola pieza, en lo íntimo, en lo privado y en lo público, ¿sí? Es bien difícil, por eso requerimos que sean los mejores los que estén en el servicio público. Yo por eso no me aviento, porque mi integridad está puesta en duda. Yo me la pongo en duda todo el tiempo, ¿no? Pero requerimos que sean los mejores que estén en el servicio público, ¿sí? Los que sean de una sola pieza, los que tengan vocación de servicio, los que tengan ética de servicio, ¿no? El ethos del servicio público, el espíritu del servicio. Voy cerrando con unas ideas finales para amarrar las dos partes. Esta cuestión de la integridad, ¿no? ¿A qué le llamamos integridad? ¿A qué le llamamos desintegración? Y cómo pasa al servicio público, cómo debería de pasar al servicio público, ¿no? ¿Por qué requerimos que sean los más fuertes? ¿Por qué le vamos a dar el mandato, ¿sí? A las personas que se lanzan al sacrificio? Pero no cualquier persona, ¿no? Personas que sean íntegras y que tengan vocación de servicio. La integridad es en otros sentidos coherencia, ¿sí? Decía Sócrates, por llevarlo a la ética socrática, más vale padecer injusticia que cometerla, ¿sí? Porque si yo cometo una injusticia, ¿sí? Aunque
la consecuencia de mi acto no recaiga sobre mí y por lo tanto no reciba yo castigo, ¿sí? Sócrates lo pone en su diálogo con Critón, lo pone en términos espirituales, ¿no? Dice, el castigo me va a llegar, si no en esta vida, en la que sigue, ¿no? Entonces yo prefiero no atenerme, ¿no? Pero la mayoría de las veces, con buena probabilidad, no necesariamente, y eso es una cuestión que se ha debatido mucho en ética y que causa mucho problema en la ética, ¿no? La cuestión del castigo, ¿no? Y por eso las religiones crean, ¿no? Mundos trascendentes en donde los malos reciban el castigo, ¿no? Para que nos sintamos seguros, ¿no? Dice, si me la vas a pagar, si no en esta vida, en la que sigue, porque hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Dice, bueno, aún asumiendo, ¿no? Que no existiera ningún mundo ultraterreno y que todas las religiones se equivocaran en ese sentido, ¿sí? No necesariamente el malo, el poco ético, va a recibir castigo, pero sí hay una buena probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? El castigo es la desintegración, ¿sí? La falta de ética, ¿sí? Es una falta de coherencia, ¿no? Para que el acto malvado, el acto poco ético funcione, regularmente, también no es una cuestión de necesidad, de necesariedad, es una cuestión de probabilidad. Para que el acto malvado funcione, ¿sí? Tengo que engañar al otro, tengo que hacerle fraude al otro, tengo que presentarme como que soy bueno, ¿sí? Para que se enganche, me crea y ¡zas! Te fregaste por menso, ¿para qué me crees? ¿No? El asesino exitoso, ¿no? Un asesino en serie, ¿no? El asesino exitoso es el que atrae a sus víctimas presentándose como una persona buena, íntegra, carismática, etcétera, etcétera, y a la hora de la hora, ¡pam!, le da la puñalada por la espalda, ¿no? Entonces, se basa en el engaño, ¿no? Dice un dicho popular, no hay sinvergüenza que no sea carismático, ¿no? No hay sinvergüenza que no sea encantador, ¿no? Porque el encanto es el arma del engaño, el arma de la falta de ética, ¿no? Presentar las cosas como que voy a hacer lo correcto y no hago lo correcto. Pero en ese presentarme como que voy a hacer lo correcto y no hago lo correcto, hay una incoherencia, ¿sí? La incoherencia en lógica, pues es la contradicción lógica, ¿no? La incoherencia en psicología es locura. Y la incoherencia en ética, ¿sí? Pues es deshonestidad, ¿no? Y una persona deshonesta se va a ir desintegrando poco a poco. Se desintegra, ya sea mentalmente, tienes que estar diciendo mentira tras mentira tras mentira para defender tus mentiras, ¿sí? Tienes que inclusive llegar hasta engañarte a ti mismo y darte racionalizaciones de que lo que estás haciendo está bien o de que no te importa lo que estás haciendo, volverte cínico, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Esa desintegridad que puede empezar a ser psíquica también se va a manifestar socialmente, ¿no? Las personas a tu alrededor que se están dando cuenta de tu falta de honestidad, ¿sí? Te cortan, ¿no? Te abren, ya no se quieren relacionar contigo, ya no se van a dejar engañar de ti, ¿sí? En el caso del servicio público, ¿no? Va a recaer queja tras queja, tras queja, tras queja, hasta que eventualmente, ¿sí? El sistema en algún momento va a funcionar. Nuestro sistema, probablemente, por lo menos la experiencia que yo tengo como ciudadano, es medianamente disfuncional. No funciona adecuadamente, tenemos graves problemas. No creo que no necesito profundizar en recensionar las taras de nuestro sistema de servicio público, de los problemas que tenemos en México, ¿no? Sin embargo, disfuncionar no significa no funcionar,
por fortuna, funciona todavía lo suficiente como para mantener el barco haciendo agua, pero ahí la llevamos, ¿no? Con inseguridad, con lo que sea, pero bueno, algunos tenemos privilegios. Entonces, eventualmente el sistema va a funcionar. Me pongo el ejemplo de las comisiones de los ombudspersonas, las comisiones de derechos humanos, ¿no? Recaerá queja, la conocerán de quejas contra actos de naturaleza administrativa, ¿no? Realizados por servidores públicos, por autoridades que tienen facultades ejecutivas y que por lo tanto pueden dañar la esfera de derechos del gobernado, ¿no? Gobernado, entre comillas, ¿no? Y dice, recaerá a la queja una recomendación, ¿sí? Y la recomendación debe de ser, ¿sí? Hay obligaciones del servidor público con respecto a la recomendación. El servidor público tiene que contestar la recomendación y tiene que decir si me adhiero o no me adhiero a la recomendación, si la voy a cumplir o no la voy a cumplir, y tiene que explicar los motivos de su no aceptación o habiéndola aceptado, de su no cumplimiento, ¿sí? Si el servidor público está lleno de quejas y está lleno de recomendaciones, en algún momento el jefe inmediato superior va a decir, oye, nos quemas a todos, ¿sí? Nos vas a poner en evidencia, aún suponiendo que también en la escala de mando sean deshonestos, sean poco éticos, no tengan ética del servicio público, eventualmente van a abrir a su cofrade, lo van a expulsar, porque dice, nos vas a evidenciar, nos vas a quitar las armas del engaño, ¿no? Bueno, pues me parece que eso sería por el momento lo que tendría que compartirles de ética del servicio público, las dos partes y una pequeña conclusión intentando relacionar las dos partes, la parte general, la parte especial y una pequeña relación. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No, excelente. Dice, pues siempre reír, ¿por qué en la ética la coherencia es honesta? Decimos que en términos éticos la incoherencia se manifiesta como deshonestidad, ¿sí? Una persona deshonesta en términos éticos es una persona que piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa, ¿no? O sea, el ejemplo que puse del asesino, ¿no? El asesino se tiene que presentar como buena persona, ¿no? No sé, me viene a la mente Ted Bundy, ¿no? Una persona tremendamente carismática y muy atractivo para las mujeres. Las mujeres en un primer momento se sentían seguras con él, ¿no? Y por eso pues, se iban con él, ¿no? Y las envolvía, y etcétera, etcétera, y era muy carismático, y a la hora de la hora, ¿cuál era su verdadera intención? Pues intenciones deshonestas, ¿no? Su verdadera intención era asesinarlas, ¿no? Entonces, una persona honesta es la persona que es íntegra, de una sola pieza, ¿no? Intentamos, la mayoría de las personas, por lo menos yo, me parece que no lo logro en todo el tiempo, pero intentamos que la coherencia vaya desde la interioridad, ¿no? Desde lo que pienso, desde lo que siento, ¿no? De repente me dan ganas de matar a mi prójimo y pienso así de, ay, de este fulanito sí me gustaría matarlo, ¿no? Pero me descubro reprendiéndome a mí mismo, ¿no? Dice, no seas incoherente. No es un pensamiento que sea ni sano para tu propia psique y no es un pensamiento que debas siquiera realizar o que debas siquiera pensar, ¿no? Entonces intentamos, ¿no? Que haya integridad entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos.
dejemos fuera el ámbito del pensamiento porque finalmente en nuestra cabeza no se puede meter nadie, ¿no? Bueno, pues entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Si digo una cosa y hago otra, oye, o estás loco o eres deshonesto, ¿no? Por eso es la relación entre ética, incoherencia y deshonestidad. No sé, de los presentes quieren hacer algún comentario. Hubo un compañero que hizo un comentario acerca de que hablaba de los candidatos. Dice, en campaña un candidato debe demostrar la procedencia de sus recursos y transparentar sus gastos, pero de ahí a que la ética se comprenda como un bien dentro de la democracia todavía no se entiende en la acción política. Perdón, no entendí lo último. O sea, que de ahí a que se comprenda como un bien dentro de la democracia todavía no se entiende en la acción política. Creo que así era tu comentario, ¿no, Carlos? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, efectivamente así era mi comentario. No sé si me escuchan bien. Sí, ya te escuchamos. Sí. Lo que pasa es que en la acción política, como tal vez la duda sería cómo trasladar de la academia, la ética de la academia, la filosofía, lo bonito, lo que visualizamos que podría estar mejor en política, pero ya en la acción, en la democracia, realmente pasan otras cosas, y más en el servicio público. Es decir, parece que la academia queda excluida de la práctica política y del servicio público. ¿Cómo podríamos empatar todos estos temas en la realpolitik, ¿no? En la política real? No solamente sucede en el ámbito político. Mientras veamos a la ética como una materia del ámbito académico y en el ámbito académico, en el ámbito escolar, una materia más que se tiene que aprobar, ¿no? Y me aprendo las corrientes éticas, ¿no? De Sócrates, Platón, Aristóteles, en filosofía, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿sí? Y no haya una real sensibilización, fíjense, dentro de las obligaciones de los servidores públicos con respecto a derechos humanos: promover, proteger, respetar, garantizar. La obligación de promover. La obligación de promover se divide en dos, se desempaca en dos, ¿no? Una parte es la información, ¿sí? Proveer de información, ¿sí? Que sería lo que consideramos en nuestra academia contemporánea, ¿sí? La parte meramente educativa, ¿no? Pero eso es un malentendido, ¿no? Es un malentendido de que la educación únicamente va al entendimiento, únicamente va a la razón, únicamente va al conocimiento, ¿sí? Y la otra parte de la promoción es la sensibilización. Fíjense, alguna vez tuve la fortuna de dar curso de capacitación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿no? Y en la mesa de trabajo, porque era una mesa donde nos sentábamos todos, yo era el capacitador, yo era el expositor, pero todos estábamos sentados prácticamente en mesa redonda, como iguales, ¿no? En la mesa estaban desde visitadores, ¿no? Así como que los adjuntos del ombudsman, hasta personal de limpieza y choferes de la comisión, ¿sí? ¿Y cuál era la idea del ombudsman en ese momento, ¿no? Del que era ombudsman en ese momento, ¿sí? La idea es que toda persona que trabaja en la comisión debe de estar sensibilizada, ¿sí? En materia de derechos humanos, ¿sí? Bueno, la idea la extendemos, ¿no? Ampliamos la idea y dice: toda persona que trabaje en servicio público y toda persona que se meta a política habría de estar, y que conste que ya cambié el vocablo, lo puse en condicional, ¿no? Habría de estar no solamente informada, sino sensibilizada. De nada me sirve que un candidato me muestre su boleta de: mira, pasó ética con 10, ¿no? Tanto en la primaria como en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, pasó ética con 10, ¿sí? Realmente es una persona ética, realmente se va a conducir con integridad,
una boleta de calificaciones no lo puede, no lo puede decir, ¿no? Algo está fallando también en el sistema educativo y por lo tanto está fallando también en el mundo académico. ¿Sí? La ética tal cual se sigue enseñando y se sigue investigando todavía en la actualidad, la ética moderna es como ciencia de la moral y es encontrar los presupuestos normativos de la ética, ¿no? A nadie se le ocurre que parte fundamental de la ética es sensibilizar a los ciudadanos en las ventajas, ¿no? Verlo de manera utilitaria, ¿no? En las ventajas de ser éticos, ¿sí? Ahora, hay otro problema en la tradición occidental que regularmente no se enseña en las escuelas, ¿no? Habría que ver, yo no conozco qué sucede en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y además, tristemente, ojalá que nuestros políticos salieran de Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? A veces no salen, o más bien salen de lugares muy feos, ¿no? Pero en la tradición occidental, ¿no? De Aristóteles hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento, se entendía por política la administración del bien común. Bien común siempre ha sido un concepto, inclusive cuando yo estudié la carrera, pues me enseñaron que era un concepto problemático, ¿no? Que era difícil de llenar de contenido. Actualmente ya no es tan difícil de llenar de contenido el bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Sí? Las condiciones de posibilidad del desarrollo de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que es. Si es un bien para mí, porque me permite desarrollarme, es un bien para ti porque protege tu dignidad, es un bien para el compañero porque protege su dignidad, es un bien para la compañera porque protege su dignidad, y nuestra dignidad es interdependiente, mi dignidad interdepende de la dignidad de los demás, ¿no? Si estoy rodeado de personas indignas, pues lo más seguro es que me hagan daño, ¿no? Que me sobajen, que me maltraten, o que ni siquiera me permitan desarrollar adecuadamente mi dignidad. Lo más seguro es que yo ni siquiera tengo una buena idea de mi propia dignidad, ¿no? Porque estoy rodeado de gente que me educó de mala manera, ¿no? Bueno, si asumimos todo eso, pues el bien común, en resumidas cuentas, el bien común son los derechos humanos, ¿no? Probablemente forzando mucho el concepto, ¿no? Estaría, por supuesto, todo lo que he dicho está abierto a discusión, ¿no? Y entonces la política se entendía como administración del bien común y la política estaba íntimamente relacionada con la ética. ¿Sí? En la segunda parte de mi exposición hablé de ética política. ¿Sí? ¿Cuándo se quiebra esto? A partir del Renacimiento y el advenimiento de la modernidad. Maquiavelo y Thomas Hobbes, ¿sí? Sobre todo Maquiavelo, nos dicen la política es la arrebatinga del poder. Y también hay una confusión, ¿sí? Una confusión terrible que le ha hecho mucho daño a la tradición occidental entre poder y dominio, ¿sí? No distinguimos entre poder, dominio y opresión, ¿sí? Y entonces dice, la arrebatinga del poder, sin distinguirlo del dominio y de la opresión, y no importa cómo sea, ¿sí? El fin justifica los medios. No es una frase de Maquiavelo, pero se la atribuimos regularmente a Maquiavelo y no importa que no sea de Maquiavelo. Para efectos la podemos adscribir a la filosofía maquiavélica, ¿no? Maquiavélica. El fin justifica los medios. Cuando yo llegue al poder, voy a hacer puras cosas buenas. No importa que para adquirir el poder haga puras cosas malas. Dice, híjole, otra vez la incoherencia, ¿sí? Entonces, no es una cuestión nada más de que estén separados los dos mundos de la academia y que los académicos podamos estar encerrados en nuestra torre de cristal, filosofando cosas muy bonitas que no tienen aplicación en la realidad. No, espérame, no, no tienen aplicación no se aplican en la realidad porque no hacemos que se apliquen en la realidad. ¿Quién lo tiene que aplicar? Yo. ¿Quién lo tiene que aplicar? El candidato. Quiero que la ética sea, yo tengo que ser ético. ¿Sí? Es así de sencillo. Si quiero aventarle la responsabilidad a alguien más, pues no va a funcionar.
¿no? Dice la tradición hebraica, ¿no? Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Y dentro de la tradición hebraica, Emmanuel Levinas, yo soy responsable. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de que las cosas se hagan bien? Yo, ¿no? Oye, pero es que hay alguien más. Pues sí, pero capaz de que si se lo dejo a alguien más, ese alguien más no lo hace. Oye, es que vas a cargar todo el mundo en tus hombros. No, nada más lo que puedo a mi capacidad, lo voy a hacer. ¿Sí? No se lo aviento a nadie más. ¿No? Me parece que por ahí deberíamos estar pensando la relación entre ética y política. Igual, José Ferreira me pregunta que cuál sería la forma de recuperar la conducta ética en un país como el nuestro, cuando las instituciones como la familia, la religión y el sistema de educación pública ha fracasado. Si lo averigua, me platica. Por favor. No, porque además, pues así como lo pinta y que no es un cuadro muy alejado de la realidad, pues está en chino, ¿no? Porque decimos, ok, separamos la educación cognitiva, la voy a llamar así, ¿no? La educación de bombardearte de conocimientos para que tengas una cultura general y estés preparado para enfrentarte al mundo, ¿no? Conocimientos, ¿no? 2 más 2 son 4, la Revolución Francesa fue en 1789, etcétera, etcétera. Separamos esa educación y esa educación, la educación cognitiva, la metemos al ámbito de la educación formal, ¿no? Es lo que se enseña en primaria, secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y la educación emocional, ¿no? Y además tenemos separado lo emocional de lo racional y tenemos muy denostado y muy debilitado lo emocional, ¿no? A tal grado que decimos los hombres no lloran y si eres emocional no eres racional, ¿no? Separamos la educación emocional y dejamos la educación emocional en el ámbito de la familia, ¿sí? En el ámbito del domus, ¿no? E inclusive, tenemos serios problemas con la categorización de lo emocional y lo racional, ¿no? En el sentido de que inclusive le damos categorías de género, ¿no? Las mujeres son emocionales, ¿no? Perdón con lo que voy a decir, pero lo voy a decir con toda la brutalidad en que lo oímos regularmente por ahí. Seguramente está en sus días, ¿no? Y entonces, como tiene una carga hormonal muy fuerte, está afectando sus emociones, nubla su razón, con ella no puedes contar, ¿no? Con las mujeres no cuentas, ¿sí? Y los hombres tienen que ser estoicos, ¿no? Mientras más estoico, más viril, más de una pieza, etcétera, etcétera, más racional, ¿no? Inclusive hay esa división. Y afuera del domus, ¿sí? Es el dominio del paterfamilias, del patrimonio. Y adentro del domus es el dominio de la mujer, ¿no? El matrimonio, ¿no? Siguiendo la tradición judaica y la tradición romana, ¿sí? Y dejamos toda la carga de educación emocional, ¿sí? En la familia, ¿sí? Adentro del domus. Y entonces, principalmente, la carga de la educación emocional viene dando en la mujer, ¿no? Pero como las emociones son malas y todo lo que venga de la mujer es malo, no, pues, ¿cómo que educación emocional? Nadie nos educa emocionalmente y lo aprendemos a golpe y porrazo y lo aprendemos por imitación. Si nuestros padres o nuestros familiares tienen cierta educación emocional y distinguen en sí mismos sus propias emociones, ¿sí? Y distinguiéndolas, las pueden medianamente controlar, pues ya la hicimos. Pero si no, si yo veo que mi papá resuelve todo a gritos porque no tiene control emocional, porque no sabe distinguir temor de ira, etcétera, etcétera, ¿no? De cansancio, inclusive, no estoy cansado, estoy mal comido, me pongo neurótico, ya me enojé y de repente resulta que ya estoy gritando, ¿no? Y ni cuenta te das, ni cuenta me doy, ¿no? Ni cuenta nos damos, ¿sí? Entonces, yo he visto familias ahí por el barrio donde vivo, ¿no? Que en la familia le están diciendo, le están educando así, de niño de brazos, métale su madre, ¿no? Y el niño todavía ni sabe hablar, ¿no? Y el niño todavía ni sabe hablar.
Y las palabras, ojo, ¿sí? Tienen una carga emocional. El lenguaje tiene ambigüedad, tiene vaguedad, textura abierta y emotividad. Le damos énfasis a las palabras porque las queremos cargar de emoción, ¿no? Y entonces está fallando, sí, la educación. Si la familia, que es la que educa emocionalmente, ¿sí? No está cumpliendo su chamba, ¿no? Una educación racional o meramente cognitiva no es suficiente. ¿Sí? No es suficiente. Es necesario educar también en emociones. Y esto de educar en emociones, ¿sí? Es parte de sensibilizar, ¿no? Sensibilizar, entre otras cosas, significa hacerle comprender. Ya no es solamente de entendimiento. El entendimiento, entender va al entendimiento, que es la parte racional, ¿no? La comprensión va, el entendimiento va más a la razón que a las emociones, pero no únicamente a la razón. La comprensión va a más a la parte emocional, te comprendo, que a la razón, ¿no? Cuando decimos en derechos humanos promover, sensibilizar, sensibilizar significa hacer comprender, en este caso, al servidor público, ¿sí? Mediante el truco de intentar hacerlo ponerse en los zapatos del otro, empatía, compasión, ¿sí? Hacerlo ponerse en los zapatos del otro para que comprenda la situación y entonces se sensibilice, ¿sí? Y que inclusive argumentos que pueden ser racionales ya no funcionen como una barrera para su sensibilización y que actúe, ¿sí? A partir de la razón, sí, pero también a partir de la emoción, ¿sí? A partir de la comprensión de que la persona que está solicitando el servicio público a lo mejor está sufriendo, ¿no? Estoy exagerando tal vez el ejemplo, ¿no? Pero por ahí puede ser. Pues sí, es un grave problema, nos está fallando el sistema educativo, se ha erosionado el sistema educativo desde hace mucho tiempo. Hay razones específicas por las que se ha erosionado el sistema educativo, ¿no? Si tienes gente que está poco educada, que es poco sensible, que no tiene comprensión, empatía para con su prójimo, es más susceptible, olvídense del control, ¿no? El mito de que nos están controlando y nos están manipulando, ¿sí? En cierto sentido, lo que voy a decir sí está relacionado con la manipulación, ¿no? ¿Manipulación para qué? Para el consumo. Una persona que no tiene bien acomodadas las emociones, que no tiene bien acomodada la razón, que no tiene bien acomodada la razón y la emoción en coherencia, es parto fértil para el consumo. Pregunten solo a los drogadictos, ¿no? Pero quien esté libre de consumismo, que tire la primera piedra, ¿no? Yo, al primer huequito psicoemocional, al primer vacío existencial que me aqueja, ya me quiero andar comprando cosas porque lleno el vacío existencial, ¿no? ¿Sí? Y es falta de educación emocional. No contesté la pregunta, pero... Muchas gracias, amplié doctor. la duda. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? No sé, como que los dos que quieren participar ahí en el otro lado. Maestra Norma, adelante. Buenas noches, maestra Fabiola. Buenas noches, doctor. Agradecer, es el comentario, agradecer al doctor. Ha sido una plática muy enriquecedora y deseo agradecerlo por compartir sus conocimientos. Eso es mi comentario, maestra Fabiola. Gracias por su tiempo. Gracias, maestra. Muchas gracias. Perdón, maestra Fabiola, ¿pudiera hacer un comentario? Adelante, por favor. Gracias. Soy la maestra Verónica Andrade. Primero felicitar, hacer un comentario, pero decirle, doctor, que verdaderamente el haberlo escuchado fue una delicia, pero verdaderamente una delicia, porque me hizo recordar aquellas clases en la Facultad de Derecho
me hizo, la verdad, recordar mi pasión por el ejercicio, me hizo, la verdad, recordar a Aristóteles, a Platón, a todos aquí ahorita. Y decirle que si yo hubiera tenido esta clase y a lo mejor también la forma de pensamiento que ahora tiene uno a lo largo de los tiempos y impartiendo clases, pues la verdad es que yo creo que he escuchado la clase, esta misma clase a lo mejor con otros ojos, y hubiera tenido una repercusión en mí totalmente distinta. Sin embargo, yo también quiero resaltar mucho algo que usted dijo, en función, y digo que es un paquete grandísimo la exposición que usted acaba de dar, porque efectivamente en las preguntas que hacemos, ¿cómo le hacemos para cambiar la ética? ¿Cómo le hacemos para hacer todo esto? Y hablábamos de la dignidad, hablaba usted de la dignidad. Yo considero que también hay que tener mucha vocación, que creo que yo me gustaría mucho agregar este término. Si tuviéramos vocación, creo que otra cosa sería, porque entraría la pasión que uno tiene en la defensa precisamente de lo que uno hace, ya sea en el servicio público, ya sea en la carrera, ya sea en la familia o con la familia, etcétera. La cuestión axiológica finalmente podría resaltarse. Entonces yo considero que si uno no tiene vocación, esa pasión por hacer las cosas, pues obviamente no se entrega, y como no se entrega, no se brinda, y no te brindas ni a ti ni te brindas a los demás. Entonces estas cosas estarían, y realmente como usted lo acaba de resaltar, y me encanta escucharlo porque se le ve la pasión, que yo también lo resalto mucho porque verdaderamente me embebí ahorita con su plática. Y la verdad es porque uno se pregunta cuando los alumnos te hacen una pregunta y de repente te dicen, bueno, maestra, pero yo entiendo todo lo que usted nos dice y la cuestión de la filosofía, y ahora hay que cuestionar filosofía del derecho, hay que cuestionar el derecho, y hay que cuestionar a la ciencia también para ver si funciona y todo eso. Pero bueno, finalmente, ¿para qué cuestionamos? Si todo allá afuera está patas para arriba, ¿no? Y entonces está todo al revés. Y entonces, ¿cómo le hacemos, no? Como la pregunta ahorita, ¿cómo le hacemos para cambiar que ahora las personas sean buenas, no? Y no sean malas, y no hagan mal su trabajo y su ejercicio profesional realmente redunde en algo, en el respeto por la dignidad por ellos y por los demás que solicitamos un servicio. Y la verdad es que cuando el alumno te dice eso en clase y de repente tú dices, yo siempre les contesto, oye, pero es que ¿para qué estudiamos? Entonces, si no vamos a aprender. Entonces, ¿para qué te levantas si te vas a acostar? ¿Para qué te bañas si te vas a ensuciar? ¿Verdad? ¿Para qué hablas si te vas a callar? Entonces, oye, entonces, ¿para qué venimos a la escuela si no vamos a aprender? Finalmente, la calle es la que te va a enseñar, pero bueno, sí me queda claro que te enseña, pero no debes olvidar jamás la parte teórica, la parte dogmática, que también te dirige hacia donde tú quieres llegar. Pero para que tú veas con gusto eso, necesitas vocación, que esa misma se traduce para mí, desde mi punto de vista, no sé cuál sea su pensamiento, verdaderamente se traduce en esa pasión. Y si tienes pasión, puedes transmitir. Y si transmites, la gente se embebe y verdaderamente se apasiona. Como yo lo acabo de hacer al escucharlo, doctor, la verdad es que lo felicito. Me hizo recordar esas clases tan apasionantes que yo moría por entrar, y me recordó precisamente el tomar la decisión por estudiar y dedicarme a esta profesión que es el derecho. Entonces yo lo felicito todo corazón, es un paquete muy grande, claro que aquí nos queda el reto para todos, porque pues obviamente ahorita sería de qué manera rescatamos a la ética en el ejercicio, no solo profesional, sino en el ejercicio personal, que es ahí donde creo que tenemos que redundar todo esto. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Bueno, Al contrario, gracias. felicitando al doctor Raúl Miguel Arriaga, excelente plática, sencilla y clara, abordando las disciplinas que interesan. Saludos a CUEG Plantel Toluca, que nos escuchan, muchas gracias, excelente exposición. Excelente exposición, me dicen que sigue siendo muy apasionado, y bueno, pues estos temas al escucharlos nos ponen a pensar, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues no sé, doctor, ¿quiere hacer algún comentario adicional? Vamos a agradecer mucho a la ponencia de nuestro invitado, el doctor, y la verdad muy apasionado por los temas de la ética jurídica, y pues en el ámbito no nada más jurídico profesional, sino también en el ámbito personal, como lo acaba de mencionar una compañera. Y también aparte de señalarles esto, decirles que estamos en proceso por parte del colegio de incorporarlos a los asociados que se den de alta, que nos manden su información a través de todo ya sea vía correo electrónico o a través del WhatsApp que tenemos aperturado, y desde luego también recibir sus pagos de correspondencia a su inscripción.
También tenemos por ahí el programa para el primer congreso que se va a desarrollar a nivel internacional. Ese tema lo está trabajando nuestra vicepresidenta, la maestra Fabiola, y en breve se les dará a conocer todos los alcances de este evento y sobre todo pues, también la cuota o la cuota de recuperación de todo este evento que se va a realizar para ustedes y desde luego pues para todos los invitados que se quieren agregar a este evento. Les agradezco mucho, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas y a todos por su amable escucha. Doctor, pues le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Conocida y después en cuanto real. Por eso primero significa el concepto. Yo creo que era el micrófono abierto. Bueno, pues por el día de hoy hemos concluido y los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por estar conectados. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctor, por una agradable plática. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Saludos a todos. Buenas noches. Yuli, Vero, Excelentes hasta fiestas luego. patrias a todos. Igualmente. Bye, que la pasen bien. Hasta luego. Buenas noches. Es como no cambia.